de reunir. El Señor nos permite en esta hora poder compartir algunas verdades bíblicas. Y dentro de esas verdades bíblicas, para mí, la más importante en estos días, y después que está la iglesia plantada, es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es lo más importante? Bueno, muy sencillo. Porque es la promesa que nos dejó el Padre por medio de Jesucristo. Porque es la promesa antes de eso transmitida de que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y porque es la persona, como solemos decir, de la Trinidad. Yo lo digo de otra manera. Yo digo que es la tercera manifestación divina. Dios se manifestó como el Padre en principio, como el Padre creador, como el Padre proveedor, como el Padre en general de todas las cosas. Luego se manifestaría en carne a través del Hijo y luego el Hijo nos traería la promesa del Espíritu Santo, donde Él decía es necesario que yo salga, que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Por eso quiero compartir esta palabra aquí en la Escritura, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Aquí dice claramente, a partir del versículo 15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes siempre, para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mueren ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los guarda y ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Leyendo esta lectura es hasta el versículo 18, leyendo más abajo, dice, no, todavía un poco y el mundo no me verá, que es el 19, y porque yo y ustedes también vivirán. Pero más abajo, leemos desde el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, más el Consolador, el Espíritu Santo, versículo 25, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo, y si me amaréis, os habríais regocijado porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Esa revelación de que cuando sucede algo, lo creemos porque hemos creído en la palabra, solo se obtiene a través de la manifestación en nuestras vidas del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que desciende en el día de Pentecostés, dice el libro de los Hechos como a 120 en el capítulo 2, cuando dice que estaban todos unánimes juntos, cuando de repente cayó sobre ellos la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que toda persona puede ser llena del Espíritu Santo, pero no toda persona da el seguimiento. Los discípulos, para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, tuvieron que hacer un ejercicio de ayuno, oración y búsqueda por 10 días. Esos 10 días fueron después de despedir al Señor en los cielos. Ellos no sabían que esto iba a ser 10 días, pero tuvieron que someterse completamente a la, vamos a llamarlo así, la plena voluntad de Dios para poder vivir la manifestación completa.
Esta manifestación completa se da porque ellos fueron obedientes y pacientes. Así que para recibir el Espíritu Santo, en cuanto a la llenura se refiere, solamente hay que ser obedientes y pacientes. Ahora bien, mucha gente recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo creo? Que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted debería terminar lleno del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros creemos de muchas maneras, en muchas manifestaciones. Algunos creemos de una forma u otra en cómo Dios se tiene que manifestar. Otros le decimos a las personas que acaban de ser llenas que ellos no tienen que vivir ciertas manifestaciones que ya nosotros vivimos, o que ellos tienen que vivir la manifestación que vivimos y que no deben hacer caso de otras cosas. El fin es que nosotros interrumpimos el proceso de regeneración, de sanidad, de bendición de parte de Dios. Y ya tenemos el Espíritu Santo que nos da la autoridad para borrar de nosotros, eliminar toda la iniquidad que el enemigo ha querido renacer en nosotros. Cuando llega Cristo, somos nueva criatura. En el mismo instante. Esto quiere decir que el proceso de regeneración inicia en ese momento. Ahora, después en adelante viene otro proceso, y es el proceso de llenura a través del bautismo del Espíritu. No tiene ya manera de ocupar nuestras vidas, donde el Señor sencillamente nos llena completamente, donde todo lo que era vieja creación, viejo hombre, desaparece, porque ya tenemos no solo el sello, tenemos todo nuestro entero ser. La palabra dice en el libro de Hechos que el Espíritu Santo vino sobre. Esto quiere decir que está sobre nuestras cabezas, sobre nuestro cerebro, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes. Y eso va a hacer que nosotros caminemos bajo la llenura. Después de ello, toda la manifestación de un Pedro, por ejemplo, un Pedro que tenía miedo, un Pedro que temía morir, un Juan que había huido en el momento en que Cristo fue arrestado, todos esos pensamientos se van de allí. Y cuando ellos son apresados, más adelante en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que les dicen que no hablen en el nombre de Jesús, ellos cuestionan a sus autoridades religiosas y les dicen, miren ustedes qué es preciso, obedecer a Dios o a los hombres. Cuando nosotros priorizamos el obedecer a Dios, vamos a poner a un lado todo el protocolo humano que nos impide someternos no tan solo a la palabra, sino al Espíritu de gracia. Para entender la palabra necesitamos al Espíritu. Para refugiarnos en Dios necesitamos al Espíritu. Para entender nuestras pruebas y nuestras adversidades necesitamos al Espíritu Santo. Para poder perdonar necesitamos al Espíritu Santo porque Él es quien nos va a traer a la cabeza los versículos bíblicos y las situaciones específicas narradas en la Escritura que nos dan el aval, nos dan la fortaleza, nos dan el respaldo para nosotros considerar perdonar, amar, sobrellevar. Es el Espíritu Santo que trae todas las características habidas y por haber que nos llevan a un estado de vida en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos trae toda la bendición que necesitamos para entender quiénes somos, de qué estamos hechos y para dónde vamos. Es el Espíritu Santo que nos trae la revelación de la palabra. Muchas veces revelaciones que no están descritas en el texto bíblico, pero que el Señor quiere alumbrar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos llegar. Entonces, cuando eso llega y usted es guiado por el Espíritu Santo, usted no tan solo tiene una guía de conocimiento y aprendizaje, tiene también una guía de conducta y carácter. Y esa conducta y carácter se reflejan plenamente en el caminar de nosotros como personas. Es decir, cuando Pablo habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19, dice que manifiesta son las obras de la carne. Y narra entre el versículo 19 y el versículo 21 toda la obra de la carne. Pero donde nosotros mostramos que el carácter de Cristo está en nosotros es cuando llega el momento del fruto del Espíritu. Entonces dice Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Si analizamos cada uno de estos nombramientos, que son 9 características de una persona, esto nos aclara y nos deja claramente entendido de que nosotros
cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, nuestro carácter es totalmente moldeado por la presencia del Espíritu Santo y es una verdadera manifestación de gracia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, son características que van a inundar nuestra vida y no nos van a permitir caminar en desaciertos, ni en venganzas, ni en truanerías, ni en maldades, ni en maldiciones, ni en irresponsabilidades. Porque somos personas templadas, que quiere decir de un carácter firme. Somos personas de amor, que quiere decir que vamos a sobrellevar todo. El carácter de Cristo se muda a la vida del hombre cuando el hombre camina bajo la llenura del Espíritu Santo. Y vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, no cometamos el error de pensar, no es hablar en lenguas todo el tiempo. Bendigo a los que hablan en lenguas, y yo puedo decir como el apóstol Pablo, si alguno habla lenguas, yo más. No tan solo por la gracia de Dios tengo el don de lenguas, sino que estudié lenguas y puedo hablar de eso. Pero no es lo que Dios quiere. El Señor describe claramente en Corintios capítulo 12 cómo Él quiere que se maneje el hablar en lenguas y cómo hay que graduarse uno y cómo hay que escuchar y cómo hay que hablar oportunamente, etcétera. Pero el hablar en lenguas es un don hermosísimo que no necesariamente muestra la llenura del Espíritu Santo. Sí, tradicionalmente por el pentecostal y sobre todo en una doctrina traída directamente desde la mamá de las pentecostales, que es las asambleas de Dios, dice que la característica para una persona llena del Espíritu es haber hablado lenguas. Pero créame que la característica para una persona caminar en el Espíritu es que su carácter y su vida estén totalmente sometidas bajo la voluntad de Dios. Que esa consolación de la que habla Jesucristo en el capítulo 14, que esa guianza de la que habla Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, se muestren en el carácter y conducta nuestros. A veces tenemos dones preciosos como hablar lenguas e interpretar lenguas, pero sencillamente desconocemos algo bien importante y algo trascendental, que es someter todas nuestras habilidades, conductas y manejos a la voluntad perfecta del Padre. Y al hacerlo, caminar de la manera en que Dios quiere. Hay personas que a veces se merecen, humanamente hablando, una reacción inadecuada de nosotros, pero por el sometimiento al Espíritu y por la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas, nosotros sobrellevamos a esa persona y oramos por la persona. Hay personas que merecen un acto de venganza, humanamente hablando, pero por reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros nos tenemos que manejar de otra manera. Hay personas que merecen actitudes negativas, bochornos, maldiciones, pero nosotros estamos sometidos al Espíritu y por lo tanto a la palabra. Una de las palabras más difíciles de llevar hoy día es la que se manifiesta en el capítulo 5 de Mateo a partir del versículo 46, donde dice claramente, que hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, bendecir al que te maldice y hacer bien a personas que te han hecho mal. En el capítulo 12 del libro de Romanos habla acerca, no seáis vencidos del mal, sino vencer el mal con el bien. Es decir, la persona llena del Espíritu Santo no piensa en su bienestar necesariamente, sino que le deja esa tarea al Espíritu Santo y al mismo Señor. Lo que hace es guardar la palabra y ser un recipiente de bendición para todos, independientemente de que la persona que tenemos de frente no merezca ninguna de esas cosas. Nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra reacción cambian. Sí, una persona de mucha revelación tiene que ser respetada por nosotros. Una persona con mucho conocimiento de la palabra tiene que ser respetada por nosotros. Pero nunca, nunca se parece a una persona que guiada por el Espíritu sepa sencillamente que está gobernado por el Espíritu del Señor y que debe conducirse apropiadamente. Muchas veces no entendemos y no discernimos adecuadamente, pero es importantísimo que todos nosotros podamos caminar bajo la llenura del Espíritu Santo, sabiendo que estar lleno del Espíritu Santo no es tan solo demostrar los dones gloriosos que se pueden tener, sino el carácter que debemos mostrar cuando somos guiados por el Espíritu en cuanto a dar ejemplo de amor y de buenas obras. No hacerlo porque somos o no vistos, sino sencillamente porque estamos llamados a conducirnos
bajo esa guianza que el Espíritu nos prometió en el capítulo 14. Sinceramente, hoy hace mucha falta que los que representamos a Cristo seamos guiados por el Espíritu Santo, que podamos bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, y que podamos amar a nuestros enemigos. Esta predicación, a partir del versículo 46 del capítulo 5 de Mateo, no es posible si nosotros no nos manejamos bajo la llenura del Espíritu Santo y dejamos que nuestro carácter sea moldeado por Él. Tenemos que eliminar de nuestro corazón el deseo de venganza. Y como dice la Escritura, dejarle la venganza al Señor. Tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Tenemos que aprender a caminar y a discernir sobre cada cosa. Nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos al Espíritu. Nosotros somos los llamados. Nosotros somos las personas entendidas que hemos sido bendecidos por el Señor y que ahora tenemos que mostrar eso en nuestro carácter y conducta. Nuestro carácter, la forma de mostrar la nueva criatura es con la alianza del Espíritu Santo. Después de ahí podemos mostrar muchas cosas lindas. Hay mucha gente que se esfuerza y hace algunos cambios a su vida. Alguien me decía que sí era importante que un cristiano mejorara. Yo le dije sí, es importante que un cristiano mejore, pero lo que busca el Espíritu Santo no es que el cristiano mejore, es que sea regenerado, lo cual implica un nuevo nacimiento en Cristo. Y ese nuevo nacimiento se evidencia en nuestro carácter y conducta. Y no se puede tener eso si no estamos guiados por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es perfecta en nosotros. Nos guía para que podamos hacer las cosas correctas. Nos da el discernimiento para conocer todo sobre nuestros dones y nuestro ministerio. Y nos lleva mucho más allá de donde pensamos o creemos, porque de eso se trata, de cumplir el propósito para el cual hemos sido creados, y esto solo se logra bajo la guianza y la llenura del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Dios bendiga, pastor. Gracias por este tiempo. Si alguno de los hermanos tienen alguna pregunta para el pastor, adelante. Una sugerencia, una pregunta, una duda. Si quieren preguntarle algo, es el tiempo de pregunta. Abran los micrófonos. Tengo una pregunta. ¿Cómo se camina con el Espíritu Santo? Por favor. Bueno, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos hemos sido sellados. Usted camina guiado por el Espíritu Santo en el momento en que empieza a obedecer la palabra. Pedirle al Señor esa revelación es permitir que los pensamientos que son guiados por el Espíritu Santo tengan plenitud en tu vida. Si a nosotros nos cuesta, por ejemplo, amar a nuestros enemigos, significa que el Espíritu Santo no está cubriendo esa parte. Significa que sencillamente nosotros quisiéramos amar a nuestro prójimo, pero no hemos podido aprender a someter nuestro carácter al Señor. Uno camina guiado por el Espíritu Santo cuando obedece la palabra sin cuestionamiento y solo por el amor al Señor. Amén. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el pastor? Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Pastor, ¿a qué se debe que si todos tenemos el Espíritu Santo, vemos que hay personas que son transformadas y vemos que hay otros creyentes que aún después de muchos años siguen siendo personas, si se puede decir quizás rebeldes, personas que todavía hablan mentira, o sea, no han tenido, su carácter no ha sido moldeado por el Espíritu Santo? Vemos, por ejemplo, un criminal, un ex narcotraficante, un ex atracador, una ex prostituta,
que vienen a los pies de Cristo y son transformados completamente, y otros que quizás no tuvieron una vida tan desordenada mientras estaban en el mundo, pero que al pasar de los años todavía conservan ciertas características en su personalidad y en su carácter que no han podido cambiar. Porque el cambio no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Pero si nosotros no sometemos ese carácter al Espíritu, no vamos a conseguir cambiar. El Señor es quien hace las transformaciones en nosotros. El ser humano por sí mismo puede aplicar muchos métodos psicológicos, puede aplicar muchos métodos sociológicos, pero la transformación viene del Espíritu y por el Espíritu. Entonces, cuando yo me resisto a esa transformación, cuando yo digo que no soy tan malo, cuando yo digo que yo no era tan malo, yo estoy cuestionando la posibilidad de una transformación producida por el Espíritu. Y ese problema se da tremendamente en nosotros porque no queremos dejar nuestras viejas formas. A veces queremos las nuevas bendiciones, pero conservando nuestras malas mañas o nuestras antiguas costumbres. Y eso realmente nos va a crear un problema grandísimo. Va a hacer que nosotros querramos justificar ciertas acciones inadecuadas o perversas a partir de tener la aprobación del Espíritu cuando nosotros lo único que necesitamos es obedecer la palabra. Entonces mucha gente no ha crecido porque no quieren obedecer al Señor en esas áreas, porque creen estar bien, porque son sabios en su propio conocimiento. El Señor Jesucristo estableció, al que mucho se le perdona, Mucho mucho cambio. ama, mucho agradece. Entonces sabemos algunos que creemos que no fuimos tan malos, que creemos que no teníamos que cambiar. En la medida en que yo le digo al Señor que ciertas áreas de mi viejo hombre pueden quedarse, yo estoy resistiendo la obra del Espíritu Santo transformadora. Pero mucha gente no es que no puede cambiar, es que no quiere dejar a ese viejo hombre, es que dice, yo estoy bien, es que en esto yo nunca fallé. No es cierto, no hay justo ni tan solo uno. Si queremos cambio completo, debe haber sometimiento completo y debe haber obediencia total. Ese es el proceso para una persona ser transformada por el Espíritu Santo. O sea que no basta con yo tener el Espíritu Santo, yo tengo que rendir mi carácter, mi conducta, reconocer que yo tengo fallas y tengo debilidades y pedirle a Dios que me ayude con esas debilidades y rendirla a los pies para yo poder ver una transformación en mi vida. Amén. Aún en la consejería, individuo que no reconoce su mal no puede cambiar. Muy cierto. Y sencillamente, si yo no identifico un área de mi vida como una área que debe ser cambiada por el Espíritu, nunca va a haber cambio, porque yo primero esa deficiencia para que el Espíritu haga su obra, entregarle esa deficiencia al Señor, abandonar esa conducta. Pero a veces, y perdonen el comentario, nos comportamos como los hombres que otrora tiempo en República Dominicana se daban un baño de alcohol. No era que se lo bebían, se bañaban para aparentar que estaban borrachos para hacer sus planerías. Y muchas veces nosotros nos conducimos así en la fe. Sencillamente nos justificamos en la acción perdida de otro para justificar nuestras malas acciones. Cada vez que hacemos eso, nos hundimos más y más en una condición de opresión y de cautividad espiritual, donde le negamos la oportunidad al espíritu de hacer cambios y ajustes en nuestras vidas. O sea, es como que yo vaya con dolor al hospital, pero no quiero que me pongan la inyección. Sí, o cambio de lugar del dolor. ¿Y usted qué comió? Entonces comimos algo que nos dijeron que no comiéramos y decimos, yo me comí tal cosa. Mentimos para quedar bien con el doctor, pero tampoco vamos Sí. a tener la solución porque no decimos el origen de nuestra situación. ¿Usted está llevando la dieta? Claro que sí, al pie de la letra, doctor. Y mentira, comiendo Tremenda. chicharrones toda la noche y harina. Y esas cosas que debimos poner a un lado son las cosas que no permiten que avancemos, que no Amén. permiten que sanemos, que no permite que el Espíritu Santo haga la obra completa, porque el cambio
La transformación es para todo el que cree. El problema es que no todos Amén. nos sometemos al régimen que conlleva una transformación guiada por el Espíritu de gracia. Como alguien puso ahí, sí, someterse al Espíritu duele. ¿Por qué? Porque toda transformación y todo proceso de crecimiento duele. Y sobre todo, a algunos nos duele más abandonar nuestras bajas y nuestras malas actitudes para dar paso a una persona renovada. Se dejó de escuchar el pastor. Sí, estamos aquí. Lo que Ok. digo es, toda obra de bondad, de restauración, de crecimiento, de transformación es guiada por el Espíritu. Pero va a suceder en aquellos que están dispuestos a entregarlo todo. Toda persona que se autojustifica niega la oportunidad de ser justificado por la sangre del Cordero. Y en esa área sencillamente no entrega nada. Yo conozco mucha gente que dice, se lo dejé a Dios, y hablan mentira al hacerlo, porque tienen esa condición totalmente en su corazón y a Así veces es. no duermen por eso. Se lo dejé a Dios no es un comentario que deberíamos utilizar a la ligera. Se lo dejé a Dios es poner algo en las manos del Señor y seguir con mi vida dando fruto en las demás áreas, porque le creí a Dios y eso dejé que Dios fuera el que tomara la venganza, que tomara el juicio, que Dios fuera el que tomara libertad. Y yo perdoné y sigo caminando, porque si nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu de hacer los ajustes en nuestras vidas, vamos a tener que lidiar nosotros mismos con todo eso y no vamos a avanzar. Eso es así de sencillo, señores. Amén. Muchas gracias, pastor. Excelente. ¿Alguien quiere? Pastor, buenas noches, Dios le Adelante. bendiga. La Amén. pregunta mía es que por qué muchos hermanos, aún siendo sumergidos en el agua, y digo sumergido porque si son bautizados por el Espíritu Santo, sentimos su presencia y muchos no la sentimos esa presencia. ¿Por qué? ¿Si me entendió? Mira, bautizan, es como el que no le gusta diezmar en la iglesia. Dicen que sencillamente lo pusieron ahí dentro sin la cartera. Y como la cartera no fue sumergida, entonces es un tacaño. No, nosotros tenemos características. Hay gente mala, perversa, que Dios quiere sanar. Y sencillamente Dios a todos nos da la misma oportunidad. A todos. Yo digo, si tú llegas a un sitio donde no se siente la presencia, provócala tú. Si tú llegas a un sitio donde los demás no alaban, hazlo tú. Ahora, si hay una manifestación espiritual y nosotros, en vez de buscar la presencia, empezamos a cuestionar por qué la presencia, por qué en aquel, por qué en el otro, no vamos a sentir nada, porque ese cuestionamiento a lo que está sucediendo no nos permite a nosotros meternos en la presencia. Entonces, a veces creemos que dar gloria a Dios mientras que tengo los ojos abiertos viendo a ver qué pasa, lo que desato es mi curiosidad, no mi fe. Entonces, una cosa es cuando yo desato mi curiosidad y otra cosa es cuando yo me sumerjo, yo cierro los ojos y me meto con Dios y esa presencia viene a mí. Dios siempre se quiere manifestar en nosotros, pero yo no puedo estar cuestionando todo lo que los demás hacen, porque en el momento en que lo hago, yo caigo en una trampa personal. Así que lo que debemos aprender todos es que sencillamente, si yo quiero que Dios se manifieste en mí, sentir esa presencia, yo debo caminar en esa presencia día y noche, sin estar cuestionando a los otros día y noche. Caminando en la presencia, yo puedo discernir quién está moviendo una presencia legítima, yo puedo discernir si lo que se está moviendo es de Dios. Y claro, no siempre yo voy a andar hablando en lenguas, no siempre yo voy a estar saltando de gozo y aún así puedo estar en la presencia de Dios. Lo que yo tengo que saber es esa comunión que me lleva a la adoración y que me pone en contacto con el Espíritu.
Hay gente que sencillamente está así todo el tiempo. Hay algunos que nos metemos de ocasión y hay otros que cuando alguien que creemos no merece la presencia, la tiene, entonces cuestionamos eso y eso bloquea la presencia en nosotros. Lo mejor es que yo, aun cuando estoy solo, más en mi soledad que en público, yo tengo una conexión con Dios que me permita que en el momento en que yo quiera, yo me conecto con la presencia de Dios. Y eso se puede hacer a través de la alabanza, a través de la oración, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como tú te conectes más rápido con el Señor. Pero deberíamos estar conectados todo el día. Deberíamos estar en alabanza todo el día. Deberíamos estar dando gracias todo el tiempo, aunque no nos pase lo que nosotros queremos que nos pase. Una actitud de gratitud genera una actitud de comunión que genera una actitud de adoración. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando yo adoro, es porque estoy agradecido. La adoración forzada no va a traer comunión. La adoración de gratitud va a traer comunión. Y esa comunión me conecta a la presencia inmediatamente. Pero si yo vivo disgustado, si yo vivo en oposición, si yo vivo con una actitud de reclamo, va a ser muy difícil tener comunión. Eso es lo que tenemos que aprender acerca de quién se conecta y quién no. Y yo, honestamente, te voy a decir, no me importa quién no se conecta o quién se conecta. Si hay una manifestación espiritual, yo me conecto. Porque aquí lo importante es que yo me conecte. Después que yo estoy, y yo puedo haber venido conectado, yo le digo a los hermanos en la iglesia, no es usted ponerse a buscar con los ojos quién está y quién no está. Es usted estar en esa conexión para usted saber que está en comunión con Dios. De eso se trata. Amén, amén. Gracias, gracias. Dios le bendiga. Las hermanas Carlen tiene una pregunta. Adelante, Carlen. Amén. Hoy hablamos básicamente, o mejor dicho, el pastor ha tratado un tema bastante interesante que vendrían siendo los frutos del espíritu en nuestro carácter, pero ¿cómo, cómo crear, vamos a decir, porque muchas veces hay personas que estamos en la búsqueda y, y llega un momento que usted dice, pero estamos haciendo los esfuerzos y no se produce el cambio. Entonces, ¿cómo entender o cómo hacemos esa línea donde es mi parte y cuál es la parte del Espíritu Santo? Cuando, cuando digo, cuando digo dónde es mi parte, porque muchas veces las personas entendemos que hay cosas que se harán por nuestras fuerzas y por nuestras fuerzas no pueden ser, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ejemplo, cambiar tal o cual costumbre. Eh, bueno, lo rendimos tal o cual cosa, estamos en la lucha. Vamos a asumir algún vicio físico para que sea como más tangible la pregunta, ¿no? Ejemplo, yo quiero dejar de fumar, yo estoy en el proceso, lo dejé, pero tengo esa ansiedad, o sea, estoy trabajando en eso y puedo, vamos a decir, recaer porque quizá en algún punto entiendo que es por mi fuerza. Entonces, la pregunta en cuestión está, ¿cómo entender, cómo procesar que le corresponde al Espíritu Santo hacer esa transformación en nosotros, que no Mira, es por nuestra propia fuerza? la palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también la palabra dice que nos despojemos del viejo hombre. Es decir, Dios pone en nosotros la voluntad, pone el poder y la autoridad, pero la presión va a venir. Entonces yo hoy dejo de fumar, hoy dejo de tomar, este fin de semana no tomo, y creo que no va a pasar nada. La Ujú. palabra explica algo muy sencillo. El espíritu inmundo que es reprendido se va y anda por lugares vacíos y luego vuelve al lugar de donde salió. Todos nosotros que hemos pasado por situaciones de vicios o de actitudes, tenemos que saber que las situaciones que nos llevaron a actitudes inadecuadas van a volver a nosotros.
Sí. constante hasta que la superemos. Entonces ese deseo de cigarrillo, mi cuerpo me lo va a pedir, porque el cuerpo no muta. Lo que sucede es que yo, ok, hoy le negué al cuerpo ese placer y lo vencí 24 horas después. Pero la siguiente vez va a venir la ansiedad y cuando huele el cigarrillo también va a venir. Ahora, ya el Espíritu me dio la oportunidad de entender que yo tengo la autoridad física y emocional para abstenerme de eso, de ese trago, de ese cigarro, de ese toque de droga o sencillamente en actitudes, para abstenerme de airarme y dejar de manejar eso como un desahogo. Pero cuando yo no estoy dispuesto a que eso se logre, creo que esto ocurre como un toque mágico. No, no, no. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, yo, por amor a Dios, me someto a su voluntad y hay un precio que tengo que pagar. Es el sacrificio que produce el cambio. Yo sacrifico mi placer para darle oportunidad a la obra del Espíritu, para forjar en mí el carácter por medio de la abstinencia. Entonces yo me abstengo por amor, no me Amén. abstengo por apariencia, me abstengo por amor, mientras que Dios me da la fuerza para abstenerme, pero la acción la tengo que llevar a cabo yo. Pablo habla de abstenerse, Pablo habla de dejar, Pablo habla de abandonar esa conducta. Entonces, Dios pone en mí las condiciones físicas y emocionales, pero la voluntad firme tengo que ponerla yo. La acción tengo que ponerla yo. Entonces, lo que le pertenece al Espíritu es esa gracia que Él nos da, es esas ganas de hacer las cosas bien. Él la pone. Pero a mí me pertenece hacer el sacrificio que produce la abstinencia. Entonces, cuando yo lo reconozco eso, yo me abstengo, el Espíritu actúa. El Espíritu no me va a forzar. El Espíritu requiere un sometimiento completo. Por lo tanto, muchas veces yo tengo que abstenerme. Y yo le pongo eso mucho, por ejemplo, en la iglesia. Una persona que va a adulterar con otra, a fornicar con otra, y le dice al Señor, si tú no quieres que yo vaya, pónchame la llanta. Señor, usted no debió salir de su casa. Porque Exacto. si el Señor te poncha la llanta, tú manejando, ese carro se rompe, tú das 15 volteretas y terminas muerto en otro lado. Entonces, Dios no responde ciertas oraciones porque sencillamente esas oraciones tienen un precedente de desobediencia. Yo Exacto. no tengo que tentar a Dios, yo no tengo que ir y salir en el carro para que si Dios no quiere que yo vaya, no, 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 yo tengo que sacrificarme y decirle a la persona, yo no puedo estar más contigo porque de ahora en adelante yo tengo que obedecer a Dios y a mi matrimonio. Ah, Exacto. no, O sea que se produce, el Espíritu Santo produce el cambio en nosotros, pero hay una parte que nosotros tenemos que poner, que es la una obediencia. acción, obediencia producida por una acción responsable. Muy bien. Porque todo acto en donde yo culpo a alguien de mi caída es un acto irresponsable. Y ahí no obra la voluntad perfecta del Señor. Amén. Amén, amén. Me gustó esa explicación del pastor cuando dice que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Por ejemplo, como decimos que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, a veces cuando cualquier persona no hace algo, por ejemplo, yo tuve un pequeño inconveniente con mi hermano, su cuñada, mi cuñada, que es la esposa de él, y yo antes de viajar a Santo Domingo lo puse en oración, lo ponía en oración, digo, Señor, si hay algo que ellos vieron en mí o que palabras que ellos me dijeron, yo lo perdono y lo bendigo. Y fue una situación que yo tuve que hacerme presente otra vez, que frente a frente. Y cuando uno hace eso, que ya llega con esa flexibilidad del espíritu en el Señor, allí tú sientes, cuando tú enfrentas a esa persona, lo que tú sientes es gozo, sientes la paz, porque enfrenté la situación donde el Señor dice, no ojo por ojo ni diente por diente, más yo le digo, ama a tus enemigos.
Y ahí cuando yo me enfrento a ellos y les demuestro ese amor, Dios me le bendiga, ¿cómo están? Oh, qué bueno verla, mi cuñada. Y ella con ese mismo aprecio te puede decirme quizá una palabra o cosas. Yo no quedarme eso en mi corazón, en mí, que me esté no, ya yo lo deposité en el Señor, perdoné la situación, le pedí perdón de ambos lados, sé que ella me ha ofendido, que yo la he ofendido a ella. Y ya cuando llega ese vínculo ya de enfrentamiento, de ver a esa persona, ya tú no sientes un rechazo, sino que tú sientes ya una comunicación en el espíritu, que Dios ya está tratando con esa persona como lo está tratando conmigo. Ese es el Espíritu Santo que nos da la capacidad, que nos da esa fortaleza para enfrentar todo circunstancias en nuestras vidas. Para mí eso es lo mejor. Cuando tú le enfrentas y enfrentas con perdón, si tienes que pedir perdón, no hay gozo más lindo que ese. Uno siente una paz tremenda, porque a mí yo soy de la persona que no me gusta como cargar con nadie, que cuando Dios me libertó a mí, que libertó mi corazón y me dio esta paz, yo no la negocio con nadie. No quiero quitarle ese puesto del Señor en mi corazón a ponerle a otro con raíces de amargura, yo, o con cosas. No, no, ese puesto es del Señor y no lo negocio con nadie. Dios me le bendiga, eso es para mí. Amén, amén, Amén. hermana José. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nos quedan unos 10 minutos más para concluir. Pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Puede una persona que no es cristiana sent- puede sentir el Espíritu Santo? No. Para sentir el Espíritu Santo tienen que darse dos condiciones. Una, que la persona haya creído. Lo que la persona a veces siente es espíritu de culpa, espíritu de arrepentimiento, que muchas veces el espíritu de arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. La persona es confrontada con su situación, eso le produce lágrimas. Eso es un acto del Espíritu Santo. No es que la persona está sintiendo el Espíritu, es que la persona está siendo convencida por el Espíritu, ¿sí? Pero sentir el Espíritu es decir que el Espíritu habita en esa persona. Entonces, el Espíritu puede actuar desde afuera como actúa en nosotros para convencernos de nuestra condición en principio. Eso lo puede hacer el Espíritu y lo hace regularmente. Pero no siempre eso significa que nosotros tenemos al Espíritu. No, no. El Espíritu actúa desde afuera, nos pone una situación confrontativa y entonces empieza a trabajar con nosotros desde afuera. Entonces el Espíritu toca a la persona porque ya lo marcó para salvación. Pero una persona que no haya aceptado al Señor, no. ¿Quién inconverso puede sentir el Espíritu? Una persona que fue cristiana y está, como dicen, caída. Una persona que alguna vez aceptó a Cristo, pero ya no tiene comunión. Cuando el Espíritu va por esa persona, hay un movimiento de oración sobre esa persona, hay un movimiento de clamor sobre esa persona. La persona termina cediendo porque la persona sencillamente está siendo llamado, invocado, está siendo defendido por la oración. Pero es una persona que creyó en algún momento. Pero un inconverso o una persona impía solamente puede tener acceso si el Espíritu se ha propuesto tocarlo. Si no, no, por sí mismo no puede, a menos que haya conocido al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Dice que el mundo, y eso está en lo que leímos en el capítulo 14, el mundo no conoce al Espíritu, no puede sentir al Espíritu. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por el pastor? Y ahí mismo, pastor, perdonando que vuelva a interrumpirse, como cuando el eunuco que estaba leyendo la palabra de Dios y el Señor dirigió al siervo para que le dijera
que si entendía lo que estaba leyendo, lo que en la palabra, ¿usted me entiende? Ahí también, ahí cuando él entendió todo eso y dijo después, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo acepte el Señor? Y dice, no, ahora mismo, nada más confesarlo, él mismo se bautizó el eunuco y se le dio la palabra. Ahí se derramó completamente el Espíritu Santo sobre esa persona. Efectivamente, el espíritu puede traer inquietudes en una persona, el espíritu puede traer movimiento sobre una persona, pero no presencia. El espíritu solamente trae presencia para aquellos que han creído, básicamente. Esto es solo para el que cree, y el que cree es sellado inmediatamente, le da libertad al espíritu para que se mueva en él. Lo demás son inquietudes, son confrontamientos, donde la persona tiene que ceder para que el espíritu pueda hacer más cosas. Pastor, nosotros no podemos dar cuenta nosotros mismos cuando el Espíritu está en nosotros, porque yo creo que nosotros mismos podemos sentir esa transformación. Me explico. Cuando ya nosotros hemos dejado costumbres que teníamos antes, por decir ejemplo, yo tomaba cerveza, ya yo no lo hago, yo iba a la discoteca, ya yo no lo hago, yo tenía una forma muy grosera de hablar, ya yo no lo hago. Es una manera de que nosotros nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Oye, Escucho, pastor. Amén. Pues continuamos. Él parece que está ya en la iglesia. Él tiene compromiso también. Así que mis hermanos, vamos a despedir un poquito más temprano de lo normal. El pastor tiene un compromiso. Así que vamos, la próxima semana vamos a tratar de conectarnos. Yo sé que todos tenemos compromiso a las 5 de la tarde para poder prolongar un poquito más el tiempo de estar aquí, porque muchos de los pastores que comparten con nosotros tienen también cierto compromiso y a veces tienen que cortar el tiempo. Vamos a pedirle al hermano José que despide el servicio hoy, mi hermano querido. Amén, Si, amén, si, amén. si alguno de los hermanos que están aquí tienen una oración, una petición, vamos a estar orando. Así que adelante. O una pregunta que ya el pastor Joan está ahí también, ese hombre es experto quebrantando disco duro, que De- sí. dejémoslo descansar, que Pero ahora, él casi viene otra vez. Aprendí una nueva hoy. Rompiendo no, disco usted es duro. experto. perdonen que me desculpé por un momento, aunque Ah, solamente me quedaba para contestar esa pregunta, pero es que cambié de edificio aquí Adelante. ok. y eso, Ah, y eso hace que tenga que cambiar de una base a otra. Y a veces estoy amén. conectado al Wi-Fi, entonces mi teléfono tiene que cambiar del Wi-Fi. Me hacías una Sí. pregunta. Sí, pastor, le preguntaba que yo creo que nosotros como cristianos nos podemos dar cuenta cuando el Espíritu Santo sí mora en nosotros o está haciendo una transformación en nosotros. Me explico, porque cuando nosotros, ejemplo, teníamos una costumbre, por decir, de tomar cerveza, de fumar cigarro, de una mala conducta, una mala conducta de hablarle a la persona, de contestarle. Y nosotros hemos ido dejando eso, o hemos cambiado eso. Es una forma de que podemos decir que el Espíritu Santo sí mora en nosotros, ¿no? Así es. Sí, como dije antes, el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
pero Él pone en nosotros las condiciones, nosotros tenemos que poner la acción. Entonces, Dios me quita el deseo de algo, pero el diablo, como eso se controla por medio de espíritus, después va a querer venir periódicamente y tratar de que yo lo haga de nuevo. Y ahí cuando yo tengo que poner la acción de negarme, negar ese viejo hombre, porque vivir bajo la nueva creación del Señor. Entonces el espíritu siempre está ahí y lo que nos da son las condiciones para hacer las cosas bien. Pero somos nosotros quienes que tenemos que poner la acción para no caer en las trampas. Es así de fácil. Claro está, muchas veces yo me gozo en el placer y como me divierto con el placer, cedo. Y el que vive cediéndole a su cuerpo vive cayendo en trampas. La única forma de que el Espíritu completa la obra en nosotros es si nosotros procesamos ese sacrificio personal y accedemos al control del Espíritu obedeciendo la palabra tal como va, sin cuestionarla. En el momento en que cuestiono, crea una condición de rebeldía interna que crea resistencia a la obra del Espíritu. Y en vez de estar llenos del Espíritu, estamos llenos de prejuicios. Gracias, pastor. Para servirle. Si alguien, Jóvenes, muchas gracias si por estar alguien en más contacto. tiene una petición, una oración, pastor, muchas gracias, bendigo su vida. Gracias, nos vemos pronto por allá. Gracias por su tiempo. Un Hermanos, placer, Dios me le bendiga. Tengo un grupo de hombres esperándome aquí. Dios le bendiga Amén. grandemente. Bendiciones. amén, Gracias, pastor. pastor. Amén. Eh, hermano José, ¿usted tiene una pregunta para el pastor Joan? Mírelo ahí, aprovechelo. No, no, ya yo la dije. Ya él me dijo que aprendí una nueva, dice él. Y yo aprendí una nueva hoy ya. Rompedico duro y rompiendo botella. En el nombre de Jesús, Señor, qué lindo, qué lindo mensaje, sencillo, claro, edificante en nuestras vidas. Me encantó como el pastor Joan, como cada uno de los que estamos participando, es tremenda, lo que hicimos la pregunta también, muy tremendo, muy bonito, muy bonito. Así que sigamos aprendiendo, sigamos escudriñando la palabra, que hay vida en ella, hay mucha vida en la palabra de Dios. Debemos ser transformados. Amén, Debemos tener, amén. que el Espíritu Santo cree en nosotros una metamorfosis, ser transformado, pero debemos permitirle a Él que nos transforme, porque hay veces que nosotros queremos una cosa, pero no damos chance de que eso suceda. Amén, amén. Quiero No, tener- yo quiero tener músculo, pero yo no quiero ir al gimnasio. Santo, así es. Así es, no me gustó la cosa del carro también que él puso. Dice que usted no tiene que montarse. Que es lo que usted dice, es verdad, a veces nosotros queremos ser como Gedeón, que Gedeón decía, no, que mira, que le digo al Señor, mira, que si tú no mojas la moneda de este lado, que él no crea ya y para adelante, olvídese. Buenas noches, hermana Juanas Rodríguez. Buenas noches. Bendigo su vida. Así espero que se siga conectando todos los jueves. Usted fue invitada por la hermana Valentina, Valentina Sedano, mi tía querida, la madre de nuestra queridísima prima Scarlett. Así que es bienvenida a Walder Lin para que todos los jueves a las 8 de la noche se conecte. Así que mis hermanos, sin más preámbulos, si algunos tienen una petición, adelante. Hermano José, despide el servicio. Buenas Sí, noches sí. a cada uno. Dios le bendiga. Gracias, Señor Padre Celestial, por tu palabra, Dios mío. Gracias por el pastor Amancio, Señor. Gracias, Señor Padre Celestial, mi Rey, porque tú has edificado, Dios mío, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, ha sido, Padre Celestial, alimentado por tu palabra. Señor, gracias por Padre Celestial, por Ale, Señor, por este servicio que él cada jueves, Dios de amor, lo abre, Señor, de una manera especial por YouTube. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos conectados, los que no pudieron conectarse también. Te pido una bendición especial, Señor. Con tu bendición nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Le pedimos con tu bendición, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y Dios me le Amén. bendiga a cada Dios uno. le Me bendiga bendiga a a cada todos. uno. Nos vemos el Bendiciones. próximo jueves. Dios nos permite estar aquí
Así que compartan el link para que otros también de igual manera puedan ser bendecidos con la palabra. Así que Mariela, Dios te bendiga más. Kenny, la hermana Oralia, Elías, Freddy, César, todos los hermanos que están por ahí. Alex, Con, Amén. la hermana Juana estaba pidiendo una oración por sus finanzas, que está atravesando una situación difícil. amén, 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 Para que la lleven en sus oraciones, por favor. amén. Amén. Y le vamos a estar informando la semana que viene. Le vamos a estar informando la semana que viene, mis hermanos. Vamos a tener 30 minutos de intercesión y de oración todos los viernes. Nos vamos a estar conectando simplemente por 30 minutos a orar e interceder. Así que le estamos invitando de antemano para que aparten esos 30 minutos. Así que Dios le bendiga a cada una, hermana. Vamos a estar orando por usted. Dios les bendiga a Nos vemos la todos. próxima semana. Yo antes llamo en breve. Bendiciones de los Bien.